conocen para los que no conocen a Kevin, Kevin fue estudiante de doctorado en nuestro departamento, el profesor Vasilevsky. Y bueno, tiene varios trabajos con él, con Egor y con varios, ¿no? Del grupo. Entonces, muchas gracias, Kevin, de la Universidad de Caldas en Colombia. No, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar presente en el grupo trabajando sobre operadores de top list. Esta vez quiero presentar unos cálculos, pues una investigación que gracias al profesor Grosky y al profesor Egor Maximenko, estuve en diciembre haciendo una estancia de investigación y este es uno de los dos proyectos que estoy trabajando con Egor. Y este tiene que ver más que todo con lo que hice con el profesor Vasilevsky y Egor cuando hice la tesis doctoral. Yo voy a hablar acerca de los operadores de Topliss radiales en espacios de Fock, Seagal, Barman. Y esta vez voy a dar una pequeña relación con el problema de momentos de Stiglitz. Haré una pequeña introducción. Hablaré sobre los operadores radiales, funciones radiales. Hablaré acerca de las sucesiones espectrales de los operadores de Topliss. En particular, hablaré acerca de las sucesiones lentamente oscilantes con respecto a la raíz cuadrada o a la métrica de la raíz. Hablaré acerca de la densidad de las sucesiones espectrales de operadores de Topliss radiales en este espacio de sucesiones. Hablaré un poquito acerca del problema de momento de Stiglitz y por último de polinomios de Laguerre y sucesiones espectrales de estos operadores radiales. Entonces, la idea es establecer notación. Vamos a hablar todo el espacio base donde vamos a trabajar, es el espacio de Fox-Seagal-Barman. Consiste de funciones enteras, que son cuadrados integrables, con respecto a la medida gaussiana. Este espacio es un espacio de Hilbert con kernel reproductor, y aquí el kernel reproductor es K sub z con esta forma exponencial. El centro de la plática son los operadores de Topliss. Recordamos rápidamente, un operador de Topliss es un operador actuando sobre el espacio de Fock, que es de la forma multiplicar y después proyectar. Aquí utilizamos la proyección de Barman del espacio L2 sobre el espacio de Fock. La proyección de Barman tiene esa forma integral que aparece en pantalla. Algunas herramientas que utilizaré en toda la plática será la base ortonormal de monomios del espacio de Fock, que son estas funciones E sub n, y voy a usar también la transformada Beresin, que convierte operadores acotados en funciones mediante este cociente en 2, y el centro de la discusión, que son los operadores radiales, entra a jugar un papel importante este operador U sub t, que es este operador que es la composición de la función cuando se está rotando la variable compleja que estamos evaluando. Entonces, hablaremos acerca de los operadores radiales y las funciones radiales. Entonces, un operador acotado es radial si este conmuta con este operador U sub t, es decir, que pues queda invariante bajo las rotaciones complejas que con t de 0 a 2pi. O de forma equivalente, si queremos hablar acerca de conmutadores, entonces un operador acotado es radial si solamente si está en el conmutador de todos estos operadores U sub t. Cuando el operador no es radial, existe una forma de radializarlo, es decir, hacerlo de tal manera que, transformarlo de tal manera que conmute con estas U's, y es la radialización del operador, que tiene esta forma integral entendida en el sentido débil. En tal caso, un operador es radial si solamente si es igual a su radialización, ya que dentro de la integral va a conmutar con esos operadores U sub t y se quedará igual a S.
En el caso de funciones radiales, una función esencialmente acotada sobre el plano complejo es radial si existe una función esencialmente acotada sobre R+, tal que tenemos la igualdad en casi todo Z, la que aparece allí en pantalla. Las funciones que no son radiales también se pueden radializar en el mismo sentido que los operadores acotados, ya que podemos calcular esta nueva función mediante la integral que aparece en pantalla, y esa es llamada radialización de la función phi. Teniendo en cuenta que la exponencial compleja es periódica, entonces podemos cambiar en el argumento de nuestra función phi la variable z por el módulo de z, sin alterar, pues, sin un cambio variable dentro de la integral, y obtenemos la fórmula número 7, que es muy usada para hacer los cálculos. Entonces, juntando ambos conceptos, tenemos cuando una función va a ser radial, si solamente si es igual a su radialización. Y en el caso de operadores, vamos a utilizar una mezcla de ambos. Un operador acotado es radial, si solamente si es diagonal con respecto a la base de monomios, y si solamente si la transformada Beresin es una función radial. El ítem 2 del teorema, en el cual corresponde a la diagonalización, es lo que aparece al final de la pantalla. Es en ese sentido, es decir, que existe una sucesión acotada tal que cumple esa identidad que aparece allí en pantalla. A la sucesión gamma sub S se le denomina sucesión espectral correspondiente al operador S. En tal caso que tengamos operadores radiales y acotados, entonces podemos tener a cada operador radial una sucesión acotada, una sucesión espectral. Por tal motivo, como consecuencia del teorema de el criterio de operadores radiales, entonces el conjunto de todos los operadores radiales sobre el espacio de Fock es una C-estrella álgebra conmutativa, y además es isométricamente isomorfa a las sucesiones acotadas sobre los números naturales junto con el cero. Sin embargo, el centro de esta charla son los operadores de Topliss radiales. Entonces, en el caso de operadores de Topliss, tenemos que un operador de Topliss acotado será radial si solamente si su símbolo es una función radial. Para demostrar este teorema entra como papel fundamental la transformada Beresin, porque permite intercambiar entre el proceso de radialización de la transformada Beresin de una función y la transformada Beresin de un operador de Topliss con cierto símbolo en particular, que es la radialización de la función. Es muy interesante el hecho de que ahora, como tenemos los operadores de Topliss que son radiales, si solamente si su símbolo es una función radial, podemos calcular explícitamente una fórmula para su sucesión espectral, y es la que está dada en 8. Si tenemos un operador de Topliss radial, su símbolo va a ser radial, es decir, va a existir una función esencialmente acotada sobre R+, y una sucesión, y esa sucesión espectral tiene fórmula tal cual aparece en número 8. De esta diagonalización se tienen algunas consecuencias directas, como por ejemplo que la C-estrella álgebra de operadores de Topliss con símbolos radiales, o dicho de otra forma, equivalente, la C-estrella álgebra de operadores de Topliss radiales es isométricamente isomorfa a la C-estrella álgebra de sucesiones generadas por estas gamas que aparecen en 8. Todas estas gamas generan un conjunto, entonces este conjunto podemos generar una C-estrella álgebra, y ese es isométricamente isomorfa a la de operadores de Topliss radiales. La idea es entonces, bueno, la idea es describir qué propiedades tienen
estas sucesiones espectrales para estos operadores de Topliss radiales. Entonces, aquí vamos a centrarnos ya en las sucesiones espectrales de operadores de Topliss radiales. Los resultados que voy a hablar ahora fueron obtenidos cuando realicé mi tesis doctoral allá en el CIMBESTAB, junto con Egor y junto con el profesor Wasilewski. Y todos los resultados están en este paper que aparece en pantalla. Entonces, lo primero que se hizo era analizar las propiedades que tenían las sucesiones espectrales, y lo primero que nos dimos cuenta es que ellas no oscilaban de manera usual. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta era que aparecían las raíces, y entonces utilizamos la métrica raíz cuadrada correspondiente a esta que aparece en 10. Y junto con el módulo de continuidad, con respecto a esta métrica, podemos definir las sucesiones lentamente oscilantes con respecto a esta métrica de la raíz. Y esa es la definición de este espacio RO en N sub 0. Vamos a considerar ese espacio como aquellas sucesiones acotadas que son uniformemente continuas con respecto a la métrica de la raíz. O dicho de otro modo, en el cual el módulo de continuidad con respecto a la métrica de la raíz pues, tiende a 0 cuando delta tiende a 0. Como resultados, obtenemos que este espacio de sucesiones es una C-estrella subálgebra de las sucesiones acotadas, y además que cualquier sucesión convergente pertenece a este espacio de sucesiones lentamente oscilantes. En esta charla yo me voy a enfocar como caso particular a aquellas sucesiones convergentes a C. Entonces, ya que va a ser el centro de atención del problema que voy a tratar. Entonces, una de las cosas como consecuencia es que las gamas, como les dije al inicio de esta definición de las sucesiones lentamente oscilantes, las gamas tienen esta propiedad. Cualquier operador de Topliss con símbolo acotado y que sea radial, esta sucesión espectral correspondiente pertenece a este espacio de sucesiones lentamente oscilantes. De hecho, son tan particulares sus propiedades que la más importante de ellas es que estas sucesiones espectrales de los operadores de Topliss son Lipschitz continuas con respecto a la métrica de la raíz. Es decir, cumplen la última línea que aparece en pantalla. Existe una constante positiva en el cual la distancia usual de esas dos, de la sucesión espectral evaluada en dos puntos diferentes, es menor o igual que m por la evaluación en la métrica de la raíz de estos valores de m y n naturales. Entonces, el teorema principal de ese artículo, lo que nosotros demostramos es que el conjunto de todas las sucesiones espectrales de operadores de Topliss radiales es densa en este espacio de sucesiones lentamente oscilantes. Para demostrar este teorema, en pantalla verán un esquema de la prueba que voy a tratar de explicar un poco a continuación. Esta demostración tuvo dos etapas, una constructiva y otra que utilizaba herramientas del teorema de Hahn-Banach. Voy a empezar hacia la parte superior. ¿En qué consistía la prueba? Lo primero era tener una sucesión lentamente oscilante y encontrar mediante interpolación una función que fuera lentamente oscilante con la misma definición, salvo que ya estaba definida sobre R+. Mediante un cambio de variable, esa función se convertía en una función uniforme, acotada y uniformemente continua sobre los números reales. Allí aplicábamos un teorema que era
es muy similar al lema de la división de Wiener, y entonces podíamos factorizar, entre comillas, nuestra función uniformemente continua y acotada como la convolución de H mayúscula, que este es el kernel de calor, y una función esencialmente acotada B sobre los reales. Allí demostramos entonces de que si teníamos esa convolución y hacíamos un cambio de variable y discretizábamos, es decir, en vez de trabajar sobre los reales, trabajábamos sobre R+, podíamos sacar una raíz, entonces podríamos aproximar a cierta función gamma, a cierta sucesión espectral gamma, donde podíamos construir explícitamente cuál era el símbolo A. Y allí llegamos entonces a la construcción del símbolo A. Sin embargo, esta aproximación se daba solo para las colas de la sucesión. No era en toda la sucesión, sino en las colas. Por tal motivo, necesitábamos entonces restringir nuestra sucesión a la parte de los primeros n términos. Allí es donde teníamos nosotros el problema e intentamos por todos los medios posibles hasta ese entonces en hacer una demostración constructiva. Sin embargo, probar que esta sucesión que está en C0, que obviamente está dentro del lentamente oscilante, se podía aproximar mediante gamas, nos resultó un poco difícil. Se logró con herramientas del teorema de Hahn-Banach y así podíamos aproximar a nuestra sucesión que se dio al inicio lentamente oscilante mediante una gama, pero con la suma de dos símbolos. Uno que permitía aproximar los primeros n's en una sucesión convergente a cero y la otra en las colas. Así a grosso modo es lo que significa este esquema de la prueba. Tiene dos partes, una constructiva que va por la parte superior y una utilizando herramientas de teoremas Hahn-Banach y funcionales lineales acotados para la parte de abajo. Entonces fue un problema difícil de resolver, sin embargo pudimos hacerlo mezclando dos tipos de herramientas. Entonces, en la primera parte, lo que llegamos a la conclusión en ese esquema fue que dada una sucesión lentamente oscilante y un épsilon cualquiera, podíamos encontrar un símbolo A y un número natural tal que podríamos acotar las colas de la sucesión lentamente oscilante mediante una gama. ¿Qué hicimos? Bueno, listo. Después de hacer eso, construimos una sucesión en C0, truncándola, que sea 0 después de ese n y la diferencia antes de ese n. Por tal motivo, entonces ya podíamos demostrar que cualquier sucesión convergente a 0 podría aproximarse por gamas, entonces tendríamos la solución de nuestro problema. Sin embargo, en esta parte vienen unos resultados del profesor Vasilevsky y el profesor Brodsky, en el cual ellos trabajaron cuando trabajaron un artículo que, discúlpenme que se me olvidó colocar la referencia, en el cual estudiaban los operadores de Topliss radiales. Ellos trabajaron operadores de Topliss en los cuales los símbolos tenían límite al infinito. Uno de sus resultados era que si los operadores de Topliss tenían símbolos en este espacio X, es decir, tenían símbolos que convergían, que tenían límite al infinito, entonces las sucesiones espectrales eran sucesiones que convergen a cero. Y por tal motivo, entonces, la idea de nosotros era, bueno, listo, ya tenemos eso, entonces pasar a probar que todas las sucesiones espectrales de operadores de Topliss con símbolo que tienen límite al infinito, formaba un conjunto denso en las sucesiones que tienen límite a cero. Entonces, esa era la segunda parte del esquema que les mostré.
Y allí la herramienta principal era el teorema de Hambana. Demostrábamos que la densidad de ese conjunto en el espacio de sucesiones es cero, mediante la herramienta de que el único funcional continuo que se anulaba sobre ese conjunto era el funcional cero. Entonces la prueba era un poco, utilizaba toda esta teoría de funcionales lineales acotados, todas las herramientas de teorema de Hambana, utilizábamos ciertas convergencias, utilizábamos el teorema de la prueba M de Weierstrass, creábamos una función entera que se anulaba en ciertos puntos y entonces ahí obteníamos que el funcional debía ser el cero, el único. Entonces, el propósito de entonces de esta charla y el proyecto era, bueno, ¿será que hay alguna forma de evitar de trabajar con funcionales lineales y hacer una prueba constructiva también para el caso de la densidad de C0? Entonces, para ello necesitábamos analizar nuevamente la sucesión espectral de operadores de Topliss, la cual aparece en pantalla. Y vamos a suponer que el símbolo A tiene límite al infinito. Entonces, si nosotros, en vez de pensarlo como un funcional, lo pensábamos como si fuera R a la n con una medida de mu, entonces, en realidad lo que teníamos era un problema de momentos de Stiglitz. Y por eso la idea de abordar el problema ahora desde el punto de vista de problemas de momentos de Stiglitz. Entonces, a continuación voy a utilizar algunas cositas clásicas del problema de momento de Stiglitz. Estos resultados están en el libro de Snuken, que aparece en pantalla. Entonces, si tenemos una sucesión de números reales, se define el funcional de Riesz sobre el conjunto de polinomios de coeficiente real, dado por esa L sub S que aparece ahí. Entonces, vamos a trabajar con sucesiones que son semidefinidas positivas, las cuales son aquellas que cumplen la condición 14 para ciertos números reales elegidos allí. Entonces, si el conjunto de sucesiones semidefinidas positivas lo vamos a denotar como esta P caligráfica evaluada pues en N, los naturales y el Z. Se utilizan en la teoría de problemas de momentos, se utilizan los funcionales lineales positivos en polinomios, y se utiliza también las matrices de Hankel correspondiente a la sucesión. Y se utiliza el determinante de estas matrices de Hankel. Entonces, esas son las herramientas que se utilizan en el estudio del problema de momentos de Stiglitz. Y también entra, para el de Stiglitz, entra a jugar un papel importante el Schiff unilateral de las sucesiones. Y el teorema solución del teorema de Stiglitz es el siguiente. Una sucesión es una sucesión de momentos de Stiglitz, es decir, existe una medida de Radon que cumpla esa condición que aparece allí, esa integral. Si solamente si la sucesión es semidefinida positiva y el Schiff unilateral de la sucesión también es semidefinida positiva. Si solamente si todas las matrices de Hankel que consideramos para la sucesión S y también para el Schiff unilateral de esta sucesión también son semidefinidas positivas. O dicho de otro modo, sus funcionales de Riesz correspondientes son positivos. Este es el teorema de solución del problema de momento de Stiglitz. Entonces, decimos ahora al revés. Decimos que una medida de Radon tiene momentos finitos siempre y cuando genera una sucesión de números reales
y que estas integrales sean convergentes para todo n. Una sucesión de momentos de Stirling se dice determinada si representa una única medida, en otro caso se dice indeterminada. Igual sucede con las medidas. Si una medida tiene momentos finitos que es determinada, entonces se dice que la medida es determinada. En caso contrario, se dice indeterminada. Entonces, un pequeño ejemplo que es el que abarca todo el problema de las sucesiones espectrales de operadores de Topliss son las sucesiones básicas. Por ejemplo, vamos a utilizar delta cero. Esta sucesión es una sucesión de momentos de Stirling. Si aplicamos el teorema, la idea es demostrar entonces que esta sucesión es de momentos, es definida positiva, y observamos la primera ecuación arriba, nos da el primer término elevado al cuadrado, es positiva, y las chief de esta nos da 0. Entonces, como ambas son mayores o iguales a 0, el teorema de problema de momento de Stirling nos dice que existe una medida de radón tal que la sucesión delta 0 se puede representar mediante esa integral. Pero si colocamos que eso es 1 cuando n vale 0 y 0 en todas las demás, entonces esto quiere decir que la medida de todo R más es 1 y que las integrales se anulan para cualquier valor de n diferente a 0. Sin embargo, ahora sí cambiamos y utilizamos delta 1, aquella sucesión que solo tiene 1 en el segundo elemento y 0 en todos los demás. Esta sucesión ya no es una sucesión de momentos. En una de las series nos da positiva, pero en la otra de las series no nos da ni siquiera solo 0, nos da que puede ser positiva, negativa o 0. Y por tal motivo, entonces esa sucesión no es sucesión momento de Stirling. Lo que sí notamos es que si consideramos el chief unilateral, entonces esa sucesión delta 1 se puede convertir en delta 0, que es una sucesión de momentos como se mostró anteriormente. Es decir, si nosotros trasladamos, podemos convertir esa delta 1 en delta 0 y por lo tanto entonces tener solución en el problema de momentos. Sin embargo, si nosotros no queremos trabajar con medidas exactas para el problema de momentos, entonces, ¿qué pasa si en vez de pensar así, pensamos en una sucesión de medidas de momento? Es decir, vamos a tomar una sucesión de medidas mu que para cada uno de esos parámetros sí me genere una sucesión de momentos. Entonces, por ejemplo, aquí en pantalla pueden ver el límite cuando sí tiende al infinito de una sucesión que converge a delta 1 en la norma supremo. Ahí se me olvidó colocar que ese límite es en realidad 0. Y esa sucesión, ese sub sí, es esa que aparece en pantalla. Para cada sí es posible demostrar mediante las series que esa sucesión es una sucesión de momentos de Stirling. Es decir, cada sí es que tengamos como parámetro genera una sucesión de momentos de Stirling. Y esa sucesión de medidas de Stirling, de problemas de momentos de Stirling converge a delta 1. Entonces no tenemos la igualdad como tal, porque delta 1 no es una sucesión de momentos, pero podemos pensarla como límites de sucesiones que sí son sucesiones
en momentos de Stiglitz. De hecho, en vez de pensarlo solo para delta 1, delta 0, se puede pensar de forma general para la sucesión delta nm, que es 1 en el lugar m y 0 en los demás, y ese pensamiento de, en vez de pensarlo como una solución, como una sucesión de momentos, pensarla como consecuencia de una sucesión de sucesiones de momentos de Stiglitz. Y es posible mediante esta última que aparece en pantalla. Como podemos observar, esta sucesión en realidad es trasladar m veces una en particular, que es 1 entre psi elevado a la n, psi mayor que 1, para no generar problemas. Y entonces, 1 entre psi es una sucesión de momentos, se puede encontrar una medida y por lo tanto hacer shift muchas veces se puede aproximar todas las demás. Con esta mentalidad de pensar, bueno, si yo soluciono para uno, buscamos shift o trasladamos el problema para otros y obtenemos una sucesión de sucesiones de momentos, entonces, bueno, pensemos en esto. Bueno, 1 entre psi a la n, si psi es mayor que 1, es una sucesión de momentos. Tiene solución, encontramos la medida mu. Pero esa sucesión en L infinito converge a la delta 1. Y si nosotros hacemos trucos matemáticos, nos damos cuenta que podemos escribir esa sucesión 1 entre psi a la n como 1 entre n factorial de la integral de r más x a la n psi Euler a la menos psi x de x. Y la parte derecha es una gama para cierto símbolo L infinito y que tiene límite al infinito. Entonces, este análisis mediante el problema de momentos nos da el indicio de que entonces, en vez de considerar el problema con sucesiones de medidas de momentos, se puede utilizar los operadores, las gamas espectrales de los operadores de Topliss radiales. Entonces aquí, para construir las sucesiones, entonces vamos a utilizar los polinomios de Laguerre para dicho caso. Cabe resaltar que yo lo hice con los polinomios de Laguerre con la particularidad de que en las gamas nosotros utilizamos la exponencial sin el cuadrado. Pero por la naturaleza, eso también se puede hacer un cambio de variables y utilizar las gamas al cuadrado, las Euler al cuadrado, y en vez de utilizar los polinomios de Laguerre, podemos utilizar los polinomios de Hermite. Salen las sucesiones un poco diferentes, pero también es posible hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a considerar las sucesiones espectrales de operadores de Topliss radiales. Y como podemos observar en las sucesiones gamas, las sucesiones espectrales, aparece el peso Euler a la menos R, R a la N, que ese es el peso natural para los polinomios de Laguerre. Pero como les mencionaba, si aquí nosotros en esta integral 16 hacemos un cambio de variable y en vez de utilizar raíz de R para el símbolo, utilizamos la R, entonces nos aparece la exponencial al cuadrado y un R a la 2n más 1. Allí entra entonces los polinomios de Hermite. Pero para esta charla elegí los de Laguerre por la simplicidad en los cálculos. Entonces, los polinomios de Laguerre son aquellos polinomios generados por esta fórmula que aparece aquí abajito, y la que aparece en la parte derecha es la fórmula de Rodríguez para estos polinomios de Laguerre de grado M. Entonces, me voy a enfocar en un subconjunto de funciones de las funciones esencialmente acotadas que tienen límite al infinito. Voy a considerar aquellas que tienen tanto límite al infinito, 0, como en 0 tienen límite 0.
Por tal motivo, vamos a hacer este pequeño ejemplo que aparece ahí. Y la idea es calcular, calcular con este símbolo A sub m, calcular la sucesión espectral correspondiente, porque observen que A sub m Euler a la menos x cuadrado, el polinomio de Laguerre, con este cambio aquí, 2x cuadrado, es una función que es acotada, porque esta exponencial me acota este polinomio de Laguerre, y además tiene límite al infinito. Tienen límite 0 al infinito y en 0. Si nosotros calculamos la sucesión espectral correspondiente a este símbolo, entonces tenemos esta que aparece aquí. Entonces observen que se hace 0 para las primeras coordenadas n. Entonces para n igual a 0 es 0, siempre y cuando la m sea mayor que 0. Para n 1 y así sucesivamente hasta que lleguemos al valor de m. Allí ya dependerá de cómo elijamos la m y nos dará, creo que aquí nos da 1 sobre 2 a la m más 1, si mal no estoy, y a negativo. Entonces, de forma análoga, elijamos un número psi y un parámetro m, y vamos a considerar esta psi más grande que m más 2 sobre 2. Y vamos a considerar este símbolo aquí con esos dos parámetros, con la m y con la psi. Entonces, con este símbolo, que es un símbolo que es acotado y que tiene límite al infinito 0 y que tiene el límite 0 en 0, haciendo los cálculos, que son un poco largos, encontramos que mediante las propiedades que tiene el polinomio de Laguerre, al ingresarlo en las integrales, y como tenemos el peso Euler a la menos R, R a la N, podemos anular hasta cierta parte nuestra sucesión y después de allí nos queda esta formulita con este coeficiente binomial. Analicemos si m es mucho más grande que 1, entonces los primeros términos hasta el m-1 van a ser 0. Cuando n es igual a m nos va a dar 1 y después para los m más 1 siguientes esa sucesión espectral es una sucesión decreciente. Por tal motivo, entonces, con estas particularidades, obtenemos que podemos aproximar la delta sub m mediante este supremo, y ese supremo se puede calcular como si fuera m más 1 sobre psi, y por tanto, el límite con respecto a la norma infinito, aquí me faltó colocarles el infinito, una disculpa, nos dice entonces que las gamas con ese símbolo en particular aproximan a nuestras sucesiones básicas de forma uniforme con la norma suprema. Entonces, con las sucesiones espectrales, con estos símbolos particulares, podemos aproximar las sucesiones básicas, y entonces trasladamos nuestro problema a C sub 0, probar la densidad, porque ya tenemos entonces aproximación de las sucesiones básicas, y entonces como teorema tenemos esto de que dado cualquier parámetro m natural o el 0, entonces existe una sucesión de símbolos en estas conjuntos de funciones que tienen límite al infinito y en 0 igual a 0. Entonces podemos aproximar de forma uniforme las deltas, las sucesiones básicas. Que la demostración es lo que le acabo de mostrar. Que allí paso a paso hemos visto cómo se van aproximando.
Uno de los resultados obtenidos es que yo puedo utilizar el parámetro m, pero con solo aproximar el caso cuando m es 0 y hacer shift, entonces podemos aproximar nuestras shift m veces de la primera sucesión espectral con ese símbolo en particular, y podemos aproximarla mediante las gamas también. Entonces, podemos tener estos dos resultados en el cual, bueno, no solo aproxima las deltas, sino que también aproxima las shift de m veces la primera sucesión espectral. Y como corolario de estas dos, tenemos el más importante, es que el conjunto de las gamas, sucesiones espectrales con símbolos acotados y que tengan límite al infinito 0, es denso en el espacio de sucesiones C0. Y en vez de aproximar a estas, pues hacemos un pequeño truco que se hace cuando se quiere probar densidad en C0, es aproximar a un conjunto denso de sucesiones, el cual es C doble 0, que son aquellas sucesiones que convergen a 0, pero a partir de cierto punto, los términos de la sucesión son ceros. Y observen que entonces, como a partir de cierto término, la sucesión se hace 0, entonces se puede escribir como una combinación lineal finita de sucesiones básicas, y cada una de las sucesiones básicas se aproxima mediante una gama. Aquí la escribo, lo que estoy hablando aparece en pantalla. Entonces, como tenemos una sucesión que a partir de cierto término es 0, se puede escribir como una combinación lineal de las sucesiones básicas. Podemos aproximar cada sucesión básica mediante una serie de gamas. Y podemos definir entonces un símbolo, que es una combinación lineal finita de esas símbolos que utilizan los polinomios de Laguerre, que si lo queremos ver con los polinomios de Laguerre es esta expresión que aparece aquí, es una combinación lineal finita. Entonces, como es combinación lineal finita de elementos que tienen límite a 0, que tienen límite 0 en el infinito y en 0, entonces tenemos nuestra densidad buscada. Por tal motivo, hemos entonces dado una prueba que es constructiva con elementos un poco más elementales que el teorema de Jambana, que funcionalidades lineales, pero ahora usando polinomios ortogonales. Yo aquí lo mostré con polinomios de Laguerre, pero con cálculos también se puede hacer con polinomios de Hermite. Entonces, con eso completamos nosotros la etapa del esquema de forma constructiva. Todo ahora la demostración de probar que nuestras sucesiones espectrales de operadores de Topliss radiales acotados con podemos hacer toda la demostración de forma constructiva mediante polinomios ortogonales. Ahora salen una serie de preguntas. La primera es, bueno, ¿será que en vez de tener aproximación uniforme de esas shift de la primera gama cuando el grado del polinomio de Laguerre es 0, ¿será que será una gama o ya se saldrá de nuestro espacio? Es decir, ¿será que puedo construir un símbolo que pueda ser igual? En esta pregunta la estoy analizando, pero desde dos puntos de vista. Tengo una respuesta afirmativa, sin embargo, la respuesta afirmativa ya no es algo elemental, sino que se hace por medio de el enfoque de medidas de Fokker-Lesson para derivadas de orden P, cuyo concepto fue introducido por el profesor Nikolai Vasilevsky y el profesor Grigori Rosenblum. Entonces allí
extienden la definición de medidas de Fokker-Lesson, pero ahora para derivadas, con cierto orden, introducen operadores de Topliss relativos a formas esquilineales, definen una forma esquilineal muy particular utilizando derivadas, y con esas medidas de Fokker-Lesson la respuesta es afirmativa. Pero el símbolo es una medida de Fokker-Lesson para derivadas, no es una función esencialmente acotada que tenga límite cero, es como que lo que me falta probar, que me falta analizar. El otro enfoque, la idea es evitar trabajar con esas derivadas, es por medio del estudio de operadores de Topliss radiales, pero ahora hablando de espacios de Fox-Sobolev de índice entero. Porque hay artículos donde están los espacios de Fox-Sobolev de índice entero y de índice fraccional. Entonces, esta segunda etapa es la que estoy apenas investigando en etapa preliminar, analizando, porque allí entran derivadas, sí, pero demuestran, hay artículos en la red que demuestran que en vez de utilizar derivadas, podemos utilizar un cambio de variables y sale un peso para nuestra norma usual en el espacio de Fock, y por lo tanto podemos relacionar los dos tipos de operadores de Topliss radiales, tanto para el espacio de Fock usual como para el espacio de Fock-Sobolev. Entonces, es como el enfoque que estoy trabajando, estoy abordando en esta etapa del problema. Y por último, pues bueno, ya vimos en el esquema de la demostración de que las gamas generaban un conjunto denso en las sucesiones lentamente oscilantes. La idea es, bueno, ya tengo dos formas constructivas totalmente diferentes para aproximar sucesiones, una en C0 y la otra por fuera de C0. ¿Será que habrá algún enfoque de polinomios ortogonales que me lleve en una misma línea y poder aproximar sucesiones lentamente oscilantes sin necesidad de tener que partir en dos partes, una hasta cierto término n y después en las colas? Es como que esa es la pregunta que todavía sigue abierta, como que todavía no le encuentro el camino, y que es la pregunta principal del proyecto que estoy trabajando con Ego, resultado de la estancia de investigación que hice en el mes de diciembre allá en la escuela, en la FM, en el Poli. Agradecido con el profesor Groski y con Egor por haberme dado la oportunidad de estar allá haciendo la estancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias por tu plática, muy interesante. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, a ver, oye, gracias, Kevin. Fue súper interesante, ¿eh? Esta idea de usar los polinomios ortogonales, ¿de dónde surgió? ¿Lo vieron en algún lado o cómo estuvo esto? Lo que sucede es que Egor está trabajando en espacios de Fock polianalíticos. Y él se dio cuenta que en los espacios de Fock polianalíticos sale como resultado natural los polinomios de Laguerre. Entonces, él dijo, bueno, si aquí en el Polifoc salen los de Laguerre, ¿será que si yo me voy para el caso clásico, debería salir lo de Laguerre? De alguna forma debería hacerlo, porque cuando él restringía el problema al caso normal, solo de Fock, todos los resultados deberían mantenerse. Entonces, Egor fue el que tuvo el indicio como que, ¿será que debemos utilizar polinomios ortogonales? Sin Ok, embargo, es que, ajá, sin embargo, cuando nos dimos cuenta, Egor, la pregunta que tenía era, bueno, primero aproximemos las sucesiones básicas, pero el problema era que teníamos que resolver si en realidad alguien ya había hecho eso usando problemas de momentos, porque investigando nos dimos cuenta que la primera delta 1 o delta 0, esa sí es de momento, pero las demás no.
Ok, ok. Si es que uno se pregunta si este enfoque es natural o se puede dar en diferentes tipos de espacios, pues espacios de funciones con otros operadores de Topliss. Bueno, entonces aquí yo me adelanto un poquito. Con una herramienta que está ahí en el libro de Smugen, también se puede Ah, demostrar que el problema de momentos para la sucesión delta 1 funciona ah, si se hace el problema de momentos no para Stilge, sino para el intervalo 0,1. Y estas técnicas se pueden extender para demostrar en cierto grado que las gamas espectrales de los radiales, en el caso Berman, también son densas de S0. Esa prueba está en camino, entonces estoy tratando de terminar, de detallar, solo que hay un pequeño problema. Acá en el espacio de Fock, los símbolos eran continuos, bonitos, que se anulaban tanto en cero como en el infinito. En el caso de Berman, toca truncarlos. No es continuo, entonces va continuo hasta cierta parte y después da un salto y se convierte en cero. Entonces ahí estoy tratando de verificar si cambiando las variables de los polinomios, entonces allá me salió Jacobi. Entonces, porque allá en Berman los de Jacobi son los naturales. Entonces me ok, imagino ok. que cada espacio de función analítica tiene su polinomio ortogonal como natural para Ok. trabajar. ¿En Entonces, de espacios de pronto, Hardy viste algo? ¿En espacios de Hardy? Has- no hay nada. En Hardy no he utilizado nada, ni he buscado nada. Ahí está abierto el problema también. Sí, estoy viendo aquí el libro este que pusiste de Smuchen. Tiene un Ujú. capítulo de polinomios ortogonales y operadores de Jacobi, que Ajá, es algo exact- muy intrínseco en esto de los momentos. Pues exactamente, sí. sí, si yo no conocía este libro, definitivamente le voy a echar un vistazo. No, tiene unos, lo que yo hice fueron 3 ejercicios que aparecen ahí postulados. Sí, se ve muy Entonces, bueno, ¿eh? De hecho, veo sí. que tiene un capítulo sobre momentos, sobre el círculo unitario, que es lo que Ajá, ahorita estaba comentando al puro inicio. exactamente. Pues sí, ahora sí que vamos a rascarle, ¿eh? Porque sí se ve interesante. Sí. Y yo hice esto desde el punto de vista de sucesiones. Ahí en el libro de Esmuden también hacen uno desde el punto de vista de operadores, tomando potencia de operadores. Ok, ok. Perfecto. Sí, Gracias, Kevin. muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Y yo quiero preguntar una cosa. Sí, Entonces, muy, muy bonita y bastante útil, está bien, pero creo a mí tú dices demasiado rápido. ok. Sería bien dividir este reporte por 2 partes para hablar sobre esta más lentamente. Ahorita pregunta. Entonces, si tenemos símbolos acatadas, corresponde secuencia, eh, satisface una métrica respecto a raíz de cuadrada. Muy bien. Pero, ¿ustedes tienen ejemplo símbolo no acatadas? No acatadas. No acatadas. Pero corresponde secuencia gamma, satisface esta métrica. Ok. Sí, sí, profe. Ese tema hay que abordarlo porque, de hecho, en su artículo con el profesor Vasilevsky, utilizan ciertas recurrencias de integrales con Ujú, símbolos no acotados que sí generan gamas y operadores de Topliss acotados. Ese enfoque me toca abordarlo porque ahí saldría interesante eh, qué pasa con los símbolos. Yo aquí solo ujú, consideré los clasiquitos, los acotados, los bonitos, pero ese enfoque que en el cual se toman muchas integrales iterativas se debe hacer porque sí está interesante ver qué pasa en ese caso de no acotados, ujú. de símbolos no acotados.
Sí, muy Y bien, ahí hay que gracias. tener mucho cuidado, ¿no? Sí, creería yo que de pronto de tanto integrar, uno le podría quitar el peso al símbolo para volverlo acotado al lado del polinomio, porque el polinomio por sí solo no es acotado, entonces hay que colocarle esa exponencial para acotarlo. No sé, pero creo que Ujú. por ahí podría ser, pero no tengo los cálculos así como para decirle, sí, profe, tengo una respuesta afirmativa o negativa, no, eso está abierto y eso debe hacerse. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias por las preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que ya no hay ninguna. Muchas gracias, Kevin, por tu plática. No, Muy muchísimas gracias a interesante. usted. Yo sé que fue un poco larga, que había temas que ya son muy viejos, por ejemplo, ese del 2016, que hizo parte de mi tesis doctoral. La idea era resumirlo como en 50, una hora, para poder explicar un poquito qué es lo que se hace. Una disculpa, por lo general siempre mis pláticas siempre traen mucha información, pero va a tocar cambiar eso. Bueno, al Muchísimas menos gracias, ahorita Ken. ya vimos, despertaste el interés, ¿no, Maribel? De que chequemos más de estas cosas. Exacto, Gracias. exacto. Gracias, Kevin. No, a ustedes Eh, muchísimas gracias. Un saludo desde Colombia. Cuídense mucho. sí, Igualmente. la verdad es que estuvo muy interesante. Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego. Hasta luego. Luego.